Hola, bueno, en este vídeo voy a hablar, como habéis visto en el título, por supuesto, de calorías, macronutrientes, salud y estética. Porque me parece que, bueno, en este canal podemos explicar las cosas un poquito más a fondo, ¿no? Muchas veces, pues, en post de Instagram o pues en diferentes fuentes que tenemos para aprender, creo que se da una información que no es que sea sesgada a propósito, es decir, que no es que esa persona esté intentando manipular o dar poca información, sino que pues en la que viene siendo la parte divulgativa, lo que se intenta transmitir son pues mensajes claros y que le sirvan a todo el mundo o a la máxima cantidad de personas posibles, ¿no? Es decir, que si yo, por ejemplo, digo comer comida real, pues voy a estar dando un mensaje que a nivel de divulgación tiene muchísimo más valor que si digo es que lo que hay que hacer es comer una dieta baja en carbohidratos. No. ¿Eso quiere decir que yo no piense que hay que hacer una alimentación más baja en carbohidratos de lo que hace la mayor parte de la gente, que yo ni siquiera denominaría baja en hidratos de carbono, sino adecuada para ti? Sea malo. No, por supuesto que no es malo decir eso, ¿no? Lo que pasa que, pues, hablar de cantidades o hablar de macronutrientes es un paso que está por encima de lo que vendría siendo eh, elegir la comida, que es lo que hoy en día la gente no sabe hacer. También por otra parte, no sé si lo habéis visto, porque últimamente yo lo he visto en varias personas que lo han compartido en Facebook y tal, que es como una especie de dibujito en el que hay tres círculos y los círculos se juntan en el medio y comparten pues un pequeño área, ¿no? Una pequeña área. Y es en el que se juntan rendimiento, salud y estética, que se supone que es ese área en los que los profesionales de la salud tienen que actuar. Es decir, que aunque una persona tenga fines estéticos o de rendimiento, pues que nosotros tenemos que ocuparnos de su salud, por supuesto. Bien, yo creo que aunque esto se suele poner en el ámbito de la nutrición deportiva, como dando a entender que aunque una persona busque un porcentaje de grasa bajo o que una persona su objetivo fundamental sea rendir en un deporte, que no nos podemos olvidar de su salud. Normalmente se ponen estos ámbitos. Yo realmente en este vídeo querría hablar desde el prisma directamente opuesto, que es en el que yo lo pienso. Y es que creo que se mete mucha caña a los deportistas o personas, ni siquiera deportistas, como si, por ejemplo, yo, que me considero una persona normal, no, que me podría poner la etiqueta de deportista. O sea, hago el deporte justo y necesario para estar en un estado de salud. Pues como que yo tengo esa preocupación extra y entonces es, pues ya que te cuidas, pues no descuides tu salud. Yo pienso que estamos metiendo en un saco de salud a personas que en absoluto son saludables. Eh, Esto está quedando un poco raro, pero yo creo que me entendéis. Eh, Ese área, de ese círculo podría ser un área en el que solo está salud, sin haber un poco de rendimiento e incluso de estética, aunque la estética quizás sea ahí ese componente más difícil de definir, ¿no? En nutrición deportiva está claro, ¿no? En nutrición deportiva se pone estética no refiriéndonos a cánones estéticos, sino que hay deportes como por ejemplo pues, los que asociamos al fitness, culturismo y tal, en los que nosotros pensamos que esas personas, el objetivo que tienen, pues cuando hablamos de porcentaje de grasa corporal, pues es un objetivo estético. En cambio, pues un powerlifter, por ejemplo, pues tiene un objetivo de rendimiento, porque aunque a consecuencia de su entrenamiento tenga X desarrollo muscular, no es su objetivo principal ese desarrollo muscular y ese porcentaje de grasa bajo, sino que lo que esa persona quiere es mejorar en su deporte.
Entonces, sí que dentro de la luz de la nutrición deportiva está claro que los componentes estéticos y de rendimiento me parece bien que se diferencien, pero que después lo que viene siendo salud en general es como una especie de saco en el que aquí cada persona marca lo que Dios le dio a entender y de hecho en las redes sociales, si hacemos un análisis comportamental, veremos que hay mucha gente que se etiqueta a sí mismo, ¿no? Porque estamos muy en contra de las etiquetas, pero después somos los primeros que nos las ponemos. Eso me hace mucha gracia. Gente que dice no hay que etiquetar, porque me llaman que si gorda, que si flaca, que si tal, pero yo me pongo la etiqueta healthy porque me sale de los mismísimos ovarios. Es así. Es decir, hay cuentas que son surrealistas que esas personas se autodenominan healthy. Yo, vamos, alucino por su comportamiento en general, por ese estilo de vida, no sé, no lo entiendo, ¿no? Quizá un poco, pues, en el nombre de mi cuenta, ni tan healthy ni tan fit, sí estaba esa esencia ya desde el principio en la que yo veía que la gente fitness tenía una excesiva preocupación por el lado estético y dejaba de lado la salud, y que la gente healthy era como, no compro los yogures enteros, compro los yogures desnatados o voy al gimnasio, pero yo sin obsesionarme, ¿no? Un poco esa persona que más que hacer las cosas bien, no la caga monumentalmente como la mayor parte de la población en su estilo de vida, cuando estamos viendo como un estilo de vida preventivo hacia algunas enfermedades, ¿no? Entonces, para empezar a enfocar el tema en lo de kilocalorías y macronutrientes, voy a poner un ejemplo que tengo pensado que me parece bastante significativo. Lo importante es comer comida real, sí, porque en esa comida real encontramos todos los micronutrientes que necesitamos, es decir, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, aminoácidos esenciales. Pequeño apunte, en dietética siempre que ponemos el adjetivo esencial estamos aludiendo a que nuestro cuerpo no va a ser capaz de sintetizar esas moléculas, ¿no? Por ejemplo, la glucosa no es esencial y la gente dice, ¿cómo que no es esencial? Que no estamos diciendo que no sea importante, simplemente que no es esencial porque nuestro cuerpo sí tiene la capacidad de producir moléculas de glucosa. Quizá es porque es tan esencial que es capaz de producirlo. Bien, entonces está claro que tú en la comida real tienes pues mogollón eso de vitaminas, minerales, demás, todo lo que necesitas en una matriz alimentaria correcta, es decir, que los alimentos tienen un medio ideal para que se absorban esos micronutrientes. Si un alimento tiene vitaminas liposolubles, es un alimento por naturaleza graso, con lo cual te facilita su absorción. En fin, que esos alimentos son muchas moléculas interaccionando entre sí que van a interaccionar también con nuestro organismo después. Además, la comida real pues, suele tener otras cosas como puede ser el agua, la fibra, y todo ello contribuye a que de forma natural pues, nuestro cuerpo comiendo puede autorregularse, sentir la sensación de saciedad y parar de comer. Y se mantendría más o menos en un peso saludable. También muchas veces nos fijamos desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Está esa frase famosa que nada tiene sentido si no se mira desde la luz de la evolución o algo así. Creo que es una frase de Darwin, bueno, que en general se suele decir siempre en todas las ciencias que tengan algo que ver con biología. Y está bien, pero es que bueno, en los últimos años la sociedad o nuestra cultura ha cambiado muchísimo. La cultura modela muchísimas de nuestras conductas y la conducta alimentaria también. Ha habido durante mucho tiempo que el propio ambiente nos limitaba tanto que yo a veces me pregunto y hago esta reflexión de si realmente el ser humano alguna vez ha tenido que elegir lo que se come. Si la respuesta es no, probablemente al estar enfrentándonos por vez primera a elegir lo que nos comemos
cuánto comemos en un ambiente en que nos estimula tanto a comer, en el que culturalmente la comida tiene tantos significados, pues obviamente es una tarea bastante difícil. Entonces, no me extraña que se den todas estas situaciones que se dan hoy en día, porque es algo realmente complicado, sobre todo cuando no se tienen pues, unos mínimos conocimientos. Y bueno, ya sabéis que para mí tiene un peso súper importante todo lo que viene siendo, pues, no sé, quizá la palabra correcta no sea gestión emocional, sino inteligencia emocional. O sea, nuestra inteligencia emocional brilla por su ausencia la mayor parte de las veces y yo creo que sin esa base pues tampoco se puede hacer nada, ¿no? Sé que hay mucha gente que no le gusta el hecho de que cuando se hace una pirámide alimentaria o una guía sobre alimentación se pongan aspectos que no son directamente vinculados a los alimentos, pero es que no se puede discernir, o sea, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos influyen muchísimo en nuestras decisiones alimentarias. Entonces, todo es un conjunto, nuestro cuerpo no funciona por separado. Tendemos a verlo así porque es más fácil a la hora de estudiarlo y a la hora de entenderlo, pero realmente no es así. Y para mí, en ese ser humano con salud óptima, todas las patas de la mesa tienen más o menos la misma relevancia. Y lo digo porque la gente que se preocupa por su alimentación muchas veces le tiende a dar demasiada importancia y se la resta a otros aspectos de su vida. Es decir, que os vais a encontrar a muchas personas que duermen 5 horas, que tienen una carga de estrés que te cagas, que no ven la luz del sol, que no tienen vida social. Por supuesto que yo no soy el sumum de la salud, ni mucho menos. Me incluyo en el grupo de esas personas también. Que lo que pasa es que no me incluyo en la segunda parte, que si algo le falla, se lo achaca a la dieta. Yo sé perfectamente qué patas de mi mesa están cojeando ahora mismo y sé que la dieta no es el problema. Pero ¿qué pasa? Que como la dieta es algo que sí que se puede controlar, pues la gente siempre le echa la culpa a la dieta. Entonces, hay cosas tan surrealistas como que una persona que tenga un familiar enfermo y lo tiene que estar cuidando en el hospital, pues tiene migrañas y piensa que es por la dieta. Porque, es que dejé de comer pan y bueno, ya sabes, el pan es elemento fundamental que si dejas de comer te dan migrañas. O sea, estupideces enormes, o sea, que cualquier persona ve sin saber nada de nutrición, que tú dices, pero con el estrés que está pasando, con lo enfermo que se le ha puesto tal familiar y tal, pues no, es así. O sea, una persona deja de comer incluso mierda, o sea, una persona que come mal empiezas a quitarle los alimentos ultraprocesados y como se le rompe una uña ya piensa que es por dejar de comer galletas. Flipa. O sea, por dejar de comer harina, azúcar y grasas chungas o edulcorantes. Flipa, y lo digo así, o sea, algo carente de nutrientes totalmente. Y dice que se rompe la uña por dejar de tomar esa mierda. Bueno, en fin, sin contar el trabajo que le da esa mierda que se come a nivel oxidativo. La digestión no es gratis. Todos esos estudios que hay referentes a ayunos, a poblaciones que comen más o menos poco, obviamente nuestro cuerpo tiene sus propios antioxidantes endógenos y estamos perfectamente diseñados para eso. Pero en nuestra sociedad occidental, que comer es un deporte, yo muchas veces pongo este ejemplo, vosotros veis, yo he visto varios, supongo que los hay en todas las ciudades, centros comerciales en los que hay unas plantas que están dedicadas a ropa, me voy de shopping, que ya se ha puesto también esta moda que me encanta, entre comillas, irónicamente, por supuesto, cardio shopping. O sea, ya el consumismo mola y hay que ponerle un hashtag, cardio shopping, y la última planta del centro comercial, el deporte por excelencia de la sociedad actual, comer mierda. Porque es donde hay mogollón de cadenas, tipo buffet libre, en la que la gente pues hace ahí ya su día. ¿Qué vamos a hacer para un día libre que tenemos? Pues irnos a comprar ropa y a comer mucho y mal. Es así, ¿no? Realmente en esta sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para mí la salud
no es solo comer comida real, aunque sería el primer paso, sino sería el primer paso respecto a comida. Primeramente sería entender por qué como y ver si realmente yo estoy comiendo porque tengo hambre o porque pues, me estoy alimentando o si realmente como por deporte, como hace alguna gente, ¿no? Que muchas veces no hace otro deporte, ¿no? Que no sea comer o cosas de estas del cardio shopping. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es solo comer comida, aunque obviamente pongas el filtro de las calorías o pongas el filtro de los macros, siempre vamos a hablar de comer comida, no hace falta decirlo. O sea, para mí es algo que doy por hecho. Es decir, si doy por hecho que una persona tiene que tener un mínimo de inteligencia emocional para tener salud, pues también estoy dando por hecho que cuando hablo de kilocalorías o de macronutrientes me refiero a reales. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que se supone que nosotros vamos a regular nuestro apetito solo con la comida real y con esos otros factores, ¿no? Pues el descanso, porque está totalmente demostrado que si tú no duermes vas a tener más apetito al día siguiente, sintetizar vitamina D, tener contacto con la naturaleza, bueno, todas estas cosillas. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí la cantidad también es importante. Y cuando se hacen esos tipos de mensajes relativos a macro, relativos a cantidades, hoy en día ya es, una odisea. O sea, yo muchas veces ya estoy en un punto en los que voy a escribir un post en Instagram y aunque soy una persona que realmente publico lo que me da la gana porque no estoy buscando agradar o tener muchos seguidores, sino simplemente compartir mis reflexiones y si pueden ayudar a alguien, pues que lo ayuden. Como digo siempre, pues las redes sociales son totalmente libres de seguir o no. Sí que siempre está ahí como la amenaza, e incluso otros divulgadores lo dicen cada 2x3, pues de los desórdenes alimentarios. O sea, un desorden alimentario o una depresión o lo que sea, o sea, es como si, no sé, se están confundiendo cosas. O como si no pudiésemos hacer, pues, yo qué sé, una receta o decir que me estoy tomando unos dátiles porque haya gente que sea diabética. O sea, para mí estamos llegando a ese punto de incoherencia. O sea, una persona que tiene un desorden alimentario o que padece una anorexia, por supuesto que yo no soy psicóloga, ni mucho menos, pero no debería de causarnos desasosiego cuando queremos hablar de una dieta baja en hidratos de carbono o de una estrategia nutricional, perdón. O, por ejemplo, pues cuando estamos hablando de determinado tipo de entrenamientos. Odio ese tipo de mensajes, es que no puedo con ellos, de verdad, me parece simplista. Creo que hay que tomarse tiempo en explicar bien las cosas y en entender que hay cosas que escapan de nuestro control y personas que, por supuesto, escapan de nuestro control, porque son personas libres que deciden hacer lo que quieren con su vida. Y yo no me voy a hacer responsable de que una persona tenga un desorden alimentario, primero porque no lo soy y segundo porque hay muchas otras personas que no tienen ningún tipo de patología y que pueden oír hablar de estrategia nutricional sin querer llegar hasta el punto de matarse a base de no comer, que es literalmente de lo que estamos hablando, ¿no? Siempre he puesto el mismo ejemplo ante posible acusación de falta de sensibilidad. Yo me he dado atracones durante muchísimos años de mi vida y sé lo que es estar a punto de llamar a una ambulancia, de pensar que voy a reventar de lo que me he comido. Y jamás he echado la culpa a la cantidad de pastelerías que me rodeaban. No, todo lo contrario. Es que me autocompadecía, por eso me lo seguía dando. Pues independientemente de que claro está que la sociedad en la que vivimos nos permite padecer este tipo de patologías, igual que si viviésemos en un mundo en el que apenas tenemos recursos, no podríamos padecer obesidad si no tuviésemos acceso a los alimentos, pues son cosas que son obvias, que el ambiente nos influye. Podemos hablar de estrategia nutricional
es que cuando estamos hablando de una persona que quiere bajar de un porcentaje de grasa del 20%, no lo tenemos que teñir siempre de desorden alimentario, de machismo, de nada. No, es que puede haber una persona que libremente elija eso. Me pongo yo a pensar si una mujer, o a decir que una mujer que defiende las curvis simplemente está reaccionando ante lo otro, no porque realmente lo quiera. Porque es algo que yo, por ejemplo, muchas veces lo hablo pues incluso con mi novio, ¿no? Que yo desde que hago yoga, aunque lo hago en mi casa, la verdad es que en yoga pues hay una parte de las muchas que hay que son torsiones, ¿no? Que se hacen con el tronco. Entonces yo noto que cuando tengo menos grasa, y eso que para muchas personas yo ya estoy en ese cupo de ¿y tú qué grasa tienes que perder?, es que las hago mucho mejor, porque es que estás buscando un movimiento que no es natural para tu cuerpo. Entonces, cuando tienes muy poca grasa, esas torsiones son mucho más fáciles de hacer. Y como digo, poca grasa, pues obviamente el estómago vacío y tal, para poder hacer esa presión de meter el ombligo hacia la columna vertebral y tal. O sea, quiero decir, y nadie diría, pues es que esas personas son anoréxicas o es que tal, no, es que tiene una función, es que se encuentra mejor así. Y si yo veo a una mujer que se encuentra mejor, pues con un fenotipo sobrepeso, obesidad, pues me parece bien. No tengo que hacerle yo ahí un psicoanálisis, que es lo que constantemente se nos está haciendo a las personas que nos gusta la estrategia nutricional. Es que buscar la estética o buscar el rendimiento, es que eso ya es de obsesionados. Pues perdona, pero es que a mí el concepto de salud que tiene la mayor parte de la gente me parece en plan la gente que dice, bueno, la verdad es que ejercicio no hago, pero intento estar activo. No, es que eso no es de lo que estamos hablando. ¿Y por qué tengo todas estas reflexiones en mente ahora mismo? Pues bueno, como os he dicho, yo este verano hice el curso de NutriScience, que de hecho terminé de ver todas las conferencias hace poco, y digamos que es un buen caso para analizarlo, porque en las conferencias estas, pues tú tienes una conferencia que se llama, pues, antioxidantes, por decir algo, ¿no? Y no estamos hablando ahí de personas, de su cultura, de sus pensamientos, de nada. Estamos analizando bioquímicamente cómo funciona un organismo. No estamos viendo, pues, el organismo de cada persona, como si nos viesen por dentro, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo un curso de esos, pues hablas de salud óptima, por supuesto, que es algo que nos confundimos muchas veces. Yo ya sé que la gente en el primer mundo, pues tiene la suerte de no ir al médico con una desnutrición, de que le falten no sé cuántas vitaminas y tal. Sí, algunas veces, pues bueno, sí hay enfermedades carenciales, como por ejemplo anemia tiene una prevalencia bastante elevada, pero quiero decir que yo ya sé que aunque un niño coma todos los días salchichas, probablemente no va a ir al médico con pelagra, ¿sabes? O escorbuto, o una de estas enfermedades que había antes relacionadas con los déficits de vitaminas y minerales, sino que son déficits subóptimos. Simplemente todos hemos tenido, y a mí me pasó cuando empecé a compartir piso, que fue hace pocos años, que siempre me ha tocado compartir piso con chicas que son más jóvenes que yo. Y yo, de verdad, a veces pienso, parece que vivo como una señora de 90 años. Porque tienen dos modos. Modo trabajo, que obviamente están fuera de casa y no las veo, y cuando están en casa es todo el tiempo en decúbito. Les van a salir, no me sale el nombre, úlceras de estar todo el día tiradas en cama. Un festivo, todo el día tirado en el sofá así mirando al techo. O sea, es gente que no tiene energía. Gente que tiene que correr detrás de un bus y no puede, y tiene menos de 30 años. O sea, a ese tipo de personas nos enfrentamos. A que tú no valoras el hecho de cómo cuidar tu estilo de vida te facilita las cosas, pero es que te levantas a las 7 de la mañana y estás usando tu mente y tu cuerpo horas y horas y horas, tienes un buen estado de ánimo, por supuesto que habrá días en los que tengas que hacer más o menos uso de la inteligencia emocional y de tus estrategias para mantenerte más o menos a flote. Vamos, que la vida es dura, no lo voy a negar, ni nunca lo he negado, pero bueno, que es difícil pero posible, ¿no?
Y en cambio, esta gente con la que vivimos hoy en día son como marmotas. O sea, os lo digo en serio, yo todas las personas que he conocido de menos de 30 años que no se cuidan, es eso. O sea, estar todo el día tumbado. Y después ves lo que come y dices, normal. Si este es el material que le da a su cuerpo para renovarse, pues es que de verdad que es normal que esté con ese estado de baja energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que comer comida real en la cantidad necesaria. Y sí podemos aplicar la palabra low carb, pero para mí no tanto en el sentido de ¿qué es una dieta low carb? 40% hidratos de carbono, 50, 60, no. Simplemente en el que tú consumes lo que necesitas según la actividad física que vayas a hacer. Por ejemplo, pues eso, en el curso este de NutriScience, en una parte que hablaban del envejecimiento, ¿no? Y que hablaban mucho, pero mucho, o sea, a un nivel muy profundo de bioquímico y sin entrar a juzgar la vida de ninguna persona, como con la edad, y eso pues obviamente ya se sabe hace mucho tiempo, el consumo de proteínas cada vez se va haciendo más importante, porque las personas tenemos resistencia anabólica. Las personas ancianas, cuanto más mayores nos hacemos, más nos cuesta que nuestras proteínas musculares, que siempre se tendrían que estar renovando, igual que todas las de nuestro cuerpo, pues más nos cuesta crear esa masa muscular, que no nos referimos al culturista, nos referimos a masa muscular de salud simplemente. Cuando muchas enfermedades, cuando una persona sale de un hospital, la vemos totalmente chupada, sin masa muscular, sin fuerza. Cada vez se sabe más y hay más estudios de cómo la fuerza y la masa muscular son factores determinantes de la salud y de la vida que va a tener una persona. Pues seguimos con el puto rollo del balance de nitrógeno y la recomendación de proteínas del 1,1 gramos por kilo de peso. ¿Pero de qué cojones va esto? ¿Qué es nutrición deportiva? ¿Para un deportista de élite? ¿O es que tenemos que empezar a decirle a la gente, todos deberíamos de tener nutrición deportiva, porque todos deberíamos de mover nuestro culo lo suficiente para necesitar eso? Y es que me parece acojonante que si yo ahora me apunto a un gimnasio y llevo a lo mejor más de un año y medio o así sin mover una puta pesa, voy a levantar más peso que cualquier chica que lleve yendo allí un año entero o dos sin parar. Porque no se hacen las cosas con un mínimo de cabeza, no se entiende lo importante que es eso para la salud de una persona. Hacer ejercicio físico, poder aguantar andando rápido, eso, poder hacer 5 flexiones, tío, que no estoy diciendo ser powerlifter y ganar un campeonato, que es el peso de tu cuerpo, no se valora. Y eso que la gente considera esa nutrición deportiva y esa nutrición óptima, no aplica, o sea, la dejan como para esa élite y para mí es aplicable para todo el mundo que quiera tener un estado de salud. De verdad, no de cuento chino de vaselina, en el mundo de vaselina que vive la gente, en el mundo de Mr. Wonderful. Que esos mensajitos de si tú quieres puedes, no, si tú quieres puedes, por supuesto que sí, por supuesto que si quieres puedes, pero que tienes que querer hacerlo, no solo querer el resultado en tu mente. A mí no me apetece todos los días entrenar y vamos, es que sé que lo hago. Y yo me pongo en mi habitación a hacer mi entrenamiento, que ya me gustaría tener tiempo para poder ir a un gimnasio, pero no lo tengo, y digo, pues hasta que hagas tu entrenamiento no paras. Y como tengo muchas más cosas que hacer en el día, pues lo hago, sí o sí. Igual que cuando te pones a estudiar o a hacer cualquier otra cosa. O sea, quiero decir que es cuestión de tomarse las cosas en serio. Y la salud realmente no nos la tomamos en serio. Nos tomamos en serio el medio pelo y bueno, es que la gente no sabe. No sé, para mí sean mensajes demasiado vagos. Por ejemplo, con el temita de los hidratos de carbono y los pasteles. Que estoy de los pasteles de verdad hasta el mismísimo coño. Y lo digo así, me da igual ya caerle mal a la gente un poco más de lo que le debo de caer. Pero es que vamos a ver, no nos damos cuenta que si una persona de 40 o 50 años todavía no ha entendido que comer tiene un poco que ver con la supervivencia y con el estado de salud, lo que necesita es aprender eso y explicárselo bien para que lo entienda. No enseñarle a comer la misma mierda que come en versión sana. ¿Cocinar es malo? No. Cocinar no es malo si tú dices, me quiero tomar una fruta.
pero es que no me apetece comérmela así. No me sale de los ovarios comerme una manzana, ¿vale? Pues como me han enseñado sobre cocinado y sobre nutrición, me voy a hacer una manzana asada, porque sé que las pectinas de la manzana, cuando surgen ese proceso o incluso en una compota, que son una de las fibras mejores que hay para mi microbiota y tienen un efecto prebiótico muy positivo. Pues colega, eso es saber pensar, aplicar una técnica culinaria que te ha beneficiado. O si te sabes hacer un sofrito, que va a potenciar la absorción de los antioxidantes de esas verduras cuando se junten con el aceite de oliva virgen. Sí, eso es cocinar y eso son técnicas culinarias que potencian, pero no nos engañemos. El bizcochito, el untable, el pancito es la forma de vender un poco maquillada de algunos profesionales de la salud. Digo un poco maquillada porque obviamente puede haber aquí lugar al debate y decirme, bueno, para el ser humano cocinar es un signo de humanización, porque realmente lo es frente a otros animales, o sea, antropológicamente tiene ese significado y tú no vas a hacer que la gente no disfrute cocinando. Y yo digo, sí lo sé, soy la primera que ha hablado mucho de ese tema, pero entonces tú, como nutricionista que eres, enséñale a cocinar de forma que aplique la técnica culinaria que le humaniza, pero al mismo tiempo que haga que su nutrición sea óptima. No le digas, que tú te hacías bizcochos para desayunar malos, pues ahora te los vas a hacer buenos. Y endulzas con, ¿qué es mejor para endulzar? No sé, no, es que la palabra endulzar no entra en mi vocabulario. Cuando tú comes para el objetivo de nutrirte, endulzar no es un alimento, no es un nutriente, endulzar. Endulzar es algo de que te apetece a ti, es como que le apetece tomarse un café. Es que no tiene nada que ver. Tú lo que tienes que pensar primero es en el alimento que necesitas. Entonces, una persona tiene que pensar, yo voy a comer verduras, porque son la base de mi alimentación. Y en las verduras están vitaminas, minerales, agua y fibra, que son esenciales para mi supervivencia, porque las vitaminas, entre otras cosas, permiten que las reacciones en mi organismo se den a una velocidad que es compatible con la vida, o sea, tan importante como eso. Bueno, pues entonces voy a aprender a cocinar mis verduras de forma que me gusten. Pero el foco son las verduras, no la lasaña de verduras que te vas a hacer. Ese es el tema. Porque vamos, las recetas que hay circulando por redes sociales valen 4 de las 4.000 millones que hay. Valen 4. Y yo os puedo enseñar que aún encima es que lo perdí el otro día, pero quiso volver a mí, yo dije, esto es una señal. Tengo un USB con unas, no sé, creo que por lo menos 8 carpetas llenas de capturas de pantalla de recetas de las redes sociales. Y bueno, las voy analizando poco a poco, ¿no? Para ver si hay alguna idea que sirve y no sirve. O sea, vamos a ver, ¿para qué sirve hacer un bizcocho sano, hiperpalatable, que la persona se va a tener que comer una ración así para poderse a comer? Porque claro, dirá, no, pero se come poco, ¿no? Después ponen esos platos de pitiminí, de ciencia ficción, de redes sociales, que es la ciencia ficción de muchas personas, pero no la ciencia ficción para inteligentes que había antes, tipo Isaac Asimov, sino la que nos atonta el cerebro de un bizcocho con una pinta de orgasmo en la boca que te cagas, pero se comen un trocito así. Y la persona que sigue esa cuenta es una persona que hace 2 minutos me ha mandado un mensaje diciéndome que se acaba de reventar 2 paquetes de patatas fritas porque tiene un estado de ansiedad, porque no sé qué me pasa, porque tal. Bueno, pero ya no me tengo que reventar las patatas fritas cancerígenas. ¿Me puedo tomar el bizcocho este sano endulzados con miel y dátiles y plátanos maduros? Que no pasa nada. Son solo 200 gramos de fructosa para mi hígado, porque seguro que esa persona no lo va a rebañar ahí cuando se lo está haciendo ni nada. No, seguro que no. No, seguro que no lo va a hacer si se comiese el plátano o la fruta como es. Pero en el momento en que lo empieza a mezclar con harinas, con grasas y tal, pues ya ves tú. En fin. Entonces, ¿qué pasa?
que todas las personas, nuestra base de alimentación es la misma. En cuanto a calidad, es que todas las personas vamos a tener que comer sobre todo verdura, sobre todo proteína, así de simple, o sea, proteína. Necesitamos, si somos veganos o vegetarianos estrictos, legumbres y derivados de las legumbres, como el tofu y tal, y el resto del universo también podrá comer carne, pescado, huevos, lácteos, algún derivado a nivel de suplemento, por supuesto. La proteína es imprescindible. O sea, es que no puede haber una persona que un día no llegue a 1,1 gramos de proteína por kilo de peso. Por supuesto que en los cereales, en los frutos secos, en las semillas, algo de proteína hay, algo, pero muy poco, o sea, muy poco. Esos son piquitos que van sumando, ¿no? Pero es que es necesario. Y esa proteína no es para deportistas de élite, no es para Sacha Fitness y su tribu, es para cualquier persona que quiera tener un estado de salud. Hace poco mi abuela ha estado bastante enferma y lo primero que pensé cuando estaba en el hospital y me decían, va a comer poco, está adelgazando mucho y tal, lo primero que pensé es, si estuviese allí, me llevo a quien sea por delante y le estaría dando desde el primer día un batido de proteínas. Y a tomar por culo lo que piensa el resto de la gente, me da igual. Pero es que un batido de proteína en ese momento, que te vas a tener que someter a una recuperación, incluso a lo mejor otros suplementos como una creatina monohidrato de más, pueden ayudar muchísimo. Y dejémonos de bizcocho sano ni de chorradas. Lo que más necesita la persona en ese momento. Si es que esto pasa en el tercer mundo y lo estamos viendo. Que es que en el tercer mundo, en África ya les sobran los cereales. Pero es que no les llega. Necesitan otras cosas que no tienen. Si tú mandas galletas a África o bizcochos sanos a África porque están ricos, pues los disfrutarán de sabor, pero su salud no va a mejorar porque necesita otras cosas. De hecho, las desnutriciones del tercer mundo, de hecho, hay una que así se llama, proteico-energética, porque es una desnutrición proteica, que se ve, tiene un fenotipo determinado con esas barritas tan hinchadas, edematosas. Entonces, a mí me parece que seguir hablando como el mensaje este infantil que se da a la nutrición, en vez de que la gente entienda, porque eso yo creo que es lo que le falla, que tu cuerpo todos los días necesita proteína para renovarse y que no solo es el objetivo que tenga proteína suficiente para que una proteína de tu sistema inmune, cuando tenga que morir, se pueda hacer otra, o el colágeno, que es la proteína más abundante del cuerpo humano, sino que tu cuerpo pueda tener una masa muscular fuerte. Y fuerte no es culturista. Fuerte es que cuando tengas 70 años no seas una persona dependiente. A ese fuerte me refiero. O a una fuerza mínima. Porque no estamos hablando del peso, ¿eh? Y está claro que hay muchísimas mujeres, yo creo que es más endémico en mujeres que en hombres, aunque gracias a Dios estamos cada vez más puestas en deporte, que es que vamos, siguiendo con la obsesión de la quema de grasa, estado, podríamos decir, de alguna mujer desde que nace hasta que muere intentando perder grasa, pero en cambio que no puede hacer ni una flexión con su cuerpo, es que es increíble. Bueno, tema aparte, que para mí las calorías son importantes, que una persona coma lo que necesita, es importante, no solo que coma. Este debate, claro, siempre voy a llevarlas de perder porque habrá gente que me diga, ya, pero es que hay gente que come comida, o sea, que la gente no se pasa con comida, ¿no? Por ejemplo, el típico debate que hay con la fruta. A ver, yo no tengo nada en contra de la fruta. Y a mí la fruta me parece que es muchísimo más que fructosa. Eso es innegable. Me parece que el ejemplo lo voy a poner con frutos secos, pero voy a seguir hablando del tema de la fruta primero. O sea, yo soy consciente de que el problema no es que una persona coma su plato de comida y después que se coma medio melón, aunque es una ración considerable, pero bueno, sino que después se va a seguir comiendo sus galletitas y tal, ¿vale? O sea, yo soy consciente de que la gente come mal y la caga cada 2x3, ¿no? Posiblemente porque ya son metabolismos, sistemas, por llamarlos de alguna forma, que no están funcionando de forma correcta, pero en fin. El ejemplo de los frutos secos. Esta frase no es mía, ¿vale? Para que no penséis que soy una puta loca nazi que vive encerrada aquí en mi casa y que se inventa las cosas.
Por eso hacer este curso de NutriScience a mí me ha servido también para mucho. A ese nivel de no a lo mejor lo que os decía, no tanto de aplicación práctica, sino decir, vale, esto que yo pienso no es de puta loca, es que tiene un razonamiento. Por ejemplo, el tema de los frutos secos. Los frutos secos, como ya he dicho muchas veces en mis redes sociales o en mi Instagram, que es la que uso, es cierto que tienen omega 3, pero también tienen mucho omega 6 y tienen mucho más omega 6 que omega 3. Entonces, una persona, como la mayoría de las personas, porque no vivamos en el mundo yuppie, la mayoría de las personas de nuestra sociedad tiene un estado de inflamación crónica, no es con frutos secos con lo que tú vas a mejorar el perfil lipídico de esa persona, porque es un exceso omega 6 y porque sabemos, si no nos queremos poner una venda en los ojos, porque yo esto lo he visto, que una persona que no tiene una buena reacción con la comida, que no sabe comer, se revienta un paquete de 500 gramos de nueces y se la pela. Y eso si ya has tenido suerte y has logrado que los compre crudos. Pero casi siempre ni siquiera va a ser así. Y le tienes que decir, fulanito, estás enfermo y para curarte nutricionalmente o para prevenir, necesitas comer pescado azul pequeño 2 a 3 veces por la semana. ¿Lo puedes hacer? Porque le estoy pidiendo que se coma, oye, unas sardinas o una caballa. No le estoy pidiendo que se meta un palo astillado por el culo. Es que me parece que lo ponemos al mismo nivel. A veces comer bien con, no sé, de pobre. No se va a poder tomar el bizcocho este señor de 50 años, pobre ya. Es que no va a tener un motivo más para levantarse de cama. Que está bien esa bromita, ¿no? De que un croissant nos puede alegrar el día, una palmera de chocolate. Oye, como broma está bien. Pero es que entre broma y broma, la verdad se asoma y hay gente que es que literalmente motivado por la siguiente comida que le toca en el día para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Iba a decir una ordinariez, pero no la voy a decir. En fin, menos mal que me cortó un poco. Entonces, es importante para mí que digamos las cosas como son. Lo que tienes que comer es comida real, sí, pero sobre todo verduras, tus proteínas y, como vimos en España, tu aceite de oliva virgen extra, que lo puedes usar para cocinar, para guiñar en crudo, maravillosamente bien. Y a partir de ahí, según actividad física, lo que cada uno necesite. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es lo que la gente tiene que empezar a entender. Según actividad física y según tu composición corporal. ¿Por qué? Porque, por lo que sea, pues hay gente que tiene menos grasa que otra. Entonces, tus ambientes metabólicos son distintos, porque la grasa no es un pedrusco que llevas en una mochila, es un órgano endocrino que tienes en tu organismo, igual que en el músculo. Entonces, si una persona tiene un ratio o una relación, como queramos decirlo, entre grasa y músculo muy, muy mala, porque tiene mucha más grasa que músculo, pues posiblemente los sustratos energéticos que tenga que comer, o sea, sus queridos hidratos de carbono, por ejemplo, sobre todo en nuestra cultura española, que es lo que más suele comer la gente, van a ser mucho menos. ¿Por qué? Porque estamos intentando reducir su grasa. Y para eso, pues no se la podemos dar la energía por la boca para que se vea obligado el cuerpo a sacarla de su propia grasa. En cambio, si otra persona pues tiene un porcentaje de grasa bajo, pues obviamente va a poder comer más sustratos energéticos, porque no necesita a lo mejor que su propia grasa desaparezca, ya sea subcutánea o visceral, sino que necesita, pues a lo mejor para mejorar su composición corporal, ganar un poquillo de masa muscular. Entonces no está en la misma situación, porque seguimos también ese comportamiento infantil de compararnos, ¿eh? O sea, no hay, podéis hacer una prueba si tenéis alguna vez de oportunidad, ojalá os surja pronto, de que salga una noticia de estas escabrosas que salen en los periódicos a veces sobre los porcentajes de obesidad infantil o lo que sea en España. Y cuando alguien la comparta, fijaos que en los comentarios siempre hay uno que dice que hay gente delgada que come mal. Y después ir a mirar la persona que está haciendo el comentario, a cotillar su perfil, a ver qué tipo de persona veis. En plan Sherlock Holmes, ¿no? A ver qué se intuye del perfil de esa persona. Porque yo esto lo he hecho 50 veces,
cuando me hacen un comentario en Instagram con un tonillo despectivo y como que se sienten atacados y digo, bueno, es que son obviamente personas que se toman todo a lo personal. El otro día leí que es que no se deberían hacer comentarios respecto al físico de la persona. Yo la verdad que ya he sido educada en un ambiente en el que hacer comentarios sobre los demás, no, o sea, mi padre me ha pegado unos gritos cada vez que me ha visto, a lo mejor desde pequeña, sin ninguna mala intención, decir, pues fulanita engordó o lo que sea. No se dicen esas cosas tal y cual, ¿no? Pues sí. O está muy delgada o tal. Pues obviamente una persona pues le puedes decir, has adelgazado mucho y te puede decir, pues sí, es que me he puesto en el super training, o te puede decir, pues tengo cáncer. Son cosas a las que se expone una persona cuando hace ese tipo de comentarios, ¿no? Está claro. Pero, ¿qué es lo que me molesta de esto? Que siempre está ahí el matiz de personas que fomentan el autoengaño, que es lo que a mí me jode, ¿no? Yo os dije que hay un libro que me gusta mucho que se llama El punto ciego, de Goleman, que habla pues sobre ese autoengaño, ¿no? Que me decía una chica que en Instagram se llama NutriStrategic, creo, no sé cómo se pronuncia bien, que es una chica que es psicóloga y también es dietista, y hablaba de, bueno, en un tema de conversación que tuvimos, como que engañarse pues es como muy económico, ¿no? Para el cerebro. Está claro que la plasticidad, que más o menos pues sería lo que viene siendo desarrollar un nuevo hábito para ti, ¿no? Pues nuevas rutas neuronales, eso es algo que cuesta. Hace falta disciplina y fuerza de voluntad para generar buenos hábitos y no somos conscientes de lo que eso supone. Es un esfuerzo, pero yo creo que vale la pena porque no tiene efectos secundarios y el máximo beneficiado somos nosotros. Pero bueno, el tema es que hay mucha gente que Effective Wonder en sus redes sociales fomenta la comida saludable, hace comida bonita, atractiva, saludable, basándose, cuando digo saludable me refiero a saludable incluso psicológicamente, o sea, que no son las típicas cuentas de bizcocho sano, galleta sana, hoy como es festivo, croissant sano porque ya tengo un poco más de tiempo para darle forma. No son ese tipo de cuentas. Son cuentas de verdad, ¿no? En las que tú te sacas tus recetas para hacer tus verduras, ideas para alinearlas, etcétera. Preparaciones eso, atractivas y demás. En el que nos quieren seguir convenciendo de que el exceso de peso viene del oxígeno que se respira. Y de verdad que no es así. Todo lo que nos comemos, que es materia, que tiene moléculas de carbono, todo nos va a aportar algo a nivel energético, incluso las proteínas, aunque sean un mal sustrato energético. Y aunque pueda haber personas que padezcan una patología a nivel hormonal, a nivel de receptores en las células adiposas y tal, la grasa que está ahí, o sea, esa materia no es magia borrás, es materia que te has comido, tío, así de simple. Y no entiendo por qué le tenemos que estar poniendo siempre ese matiz de hipermegasensibilidad. No, es que creo que no vamos a solucionar así los desórdenes alimentarios ni la obesidad. De verdad que lo creo. A lo mejor pregúntale a una chica que para valorarse necesita pesar 40 kilos qué es lo que le ha faltado. Porque a lo mejor le ha faltado nacer en una familia en la que se sienta querida. Y a lo mejor no es la culpa de Kylie Sines. A lo mejor es que ha tenido unos padres que eran unos tremendos hijos de la gran puta y se tenían que haber planteado si querían tener hijos o no. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve estar poniendo el foco donde no es? Porque es más fácil echarle la culpa a Kylie Sines que asumir la realidad. Pero es que cuando asumes la realidad y cuando tienes un poco de inteligencia emocional y te das cuenta de que la realidad muy pocas veces se va a corresponder con las expectativas que tú tienes, alcanzas un estado de tranquilidad que te distancia de tus emociones y te permite tomar decisiones correctas para ser una persona más feliz y más entera. Y eso es lo importante. Si yo sé que tengo una patología que me va a hacer que yo en vez de en un año en perder estos kilos, pues tarde 2, pues tardo 2 y me centro en mí y en lo que por el camino voy aprendiendo. No me comparo con nadie más, pero no me engaño ni engaño a la gente. Y por supuesto que sobran esos comentarios de si una persona está gorda o no está gorda. Igual que sobran los comentarios de que si tienes un grano o no tienes un grano.
o si tienes ojeras o no tienes ojeras. Sobran muchos comentarios que se dicen, pero es que todos por igual. ¿Y cuál es su raíz? ¿Cuál es su raíz? Es a lo que voy. Que vivimos en una sociedad de personas maleducadas, aburridas, yo qué sé, no sé, o sea, habrá que buscarla, pero no ponerle etiquetas, porque las personas que más critican las etiquetas son las que más veces las ponen, como ya he dicho yo en este vídeo. Es que es así. Y es todo, pues eso, este mundillo que es lo que digo, Mr. Wonderful, y que después ves a esa persona que te dice, no, los carbohidratos no son malos. Y ves los carbohidratos que se comen un día porque cuelga todas sus comidas y se come un trozo de pan así, cosa que yo ya sabéis obviamente que no recomendaría jamás si tienes que comer pocos hidratos, que aún encima vengan de un producto que es un farináceo, que su digestión es súper mega económica, no recomendaría. Intentaría sacarle partido al efecto termogénico de los alimentos, pues me tomaría un puñado de quinoa. Aunque no sea tan guay como comerse una tostada, pues sí. O una rodaja de boniato, que es un hidrato celular, tostada, por ejemplo, con un poco de proteína y grasa, ¿no? Pues con un huevo por encima, por ejemplo, y con canela, y me acostumbro a sabores nuevos, y aprovecho ya, y aprendo a comer ya de una relación más sana con la comida y menos dependiente. O sea, no sé, ves los hidratos que come esa persona y ves que son pocos, literalmente, muy pocos. ¿Por qué? Porque quiere perder peso. ¿Y porque da igual que tenga una patología o no tenga una patología? El otro día, que también saqué una captura de pantalla de ese maravilloso momento, porque es que yo debo tener un radar para cuando pasen estas cosas, Walter Suárez, las publicaciones que hace, algunas son más en plan reflexión filosófica en su Facebook, pero muchas son en plan bioquímica, o sea, es decir, te pone una foto literalmente de cómo es un cuerpo por dentro, con sus enzimas, sus vitaminas, sus receptores celulares, bla, bla. Y una chica, creo que le estaba haciendo un post realmente sobre el tejido adiposo y su relación con la insulina, ¿no? Pues lo típico que ya sabemos, pues que muchos órganos del cuerpo, o casi todos, tienen receptores para la insulina y tal. Era algo relacionado con el tejido adiposo y la insulina. Y entonces una chica le dijo, entonces si yo tengo resistencia a la insulina, ¿no? Ella poniéndose en primera persona que la padecía, ¿qué me recomiendas o algo así? Y él siempre es muy prudente, le dijo, pues lo típico, que yo no te puedo dar un consejo tal, pero, y después le vino a decir a grandes rasgos, explicado, pero lleva un estilo de vida saludable. Punto, o sea, es que así de simple. Así de simple, o sea, hacer lo mismo que hacemos el resto. Que si tienes síndrome de ovario poliquístico, si yo lo padeciese, pues que a lo mejor seguiría una dieta más paleo, o si tuviese una patología autoinmune y tal, pues sí. Pero que en líneas generales, que todos tenemos que hacer lo mismo. Que hacer ejercicio, que tomar hidratos según tu actividad física, pues que son cosas que es lo que digo, es que no es un castigo. Es que es así y punto. Para mí la persona que sigue habiendo en España que más promueve la salud es Fitness Revolucionario. Sin más. O sea, y lo digo así de claro y cada día estoy más convencida. Porque no se anda con paños calientes. Y lo dice claramente. Es que el ideal de salud no puede ser basarnos en lo que un estudio, una persona sedentaria lograba sobrevivir. No queremos sobrevivir. Queremos una salud óptima. Y la nutrición deportiva no es de deportistas de las Olimpiadas, o sea, no estamos hablando de eso. Porque esa gente, para empezar, es que tiene una genética privilegiada, por eso estás ahí. Y por mucho que hagamos tú y yo, nunca vamos a estar. Pero sí podemos tener una nutrición óptima y sí podemos tener, y para mí es un derecho, tener una nutrición óptima. Por eso se me cae la puta cara de pena y vergüenza cuando veo dietas calculadas con 1,1 gramos de proteína por kilo de peso. Es que como es una señora y va spinning, es que a lo mejor tú no le has explicado a esa señora que puede conseguir tener mucha más salud y evitarse ser una persona dependiente si hiciese también ejercicios de fuerza. Porque es cierto que hay gente que no quiere cambiar, pero es que hay gente que si tuviese más información estoy segura de que cambiaría. Yo por lo menos, si me diesen información en algunos aspectos que no tengo, intentaría actuar mejor muchísimas veces. Es cierto que a veces me pueden dar un consejo que no quiero tomar, pues porque no me interesa invertir mi esfuerzo en eso, ¿no? Porque la fuerza de voluntad es limitada. Pero
Yo si supiese de otros ámbitos, pues claro que lo tendría en cuenta. Si me hubiesen enseñado la primera vez que fui al gimnasio a ejecutar mejor la técnica de algunos ejercicios, por gusto no lo iba a seguir haciendo mal, la iba a intentar hacer bien, por supuesto. Pues igual que si a una señora le dices, fulanita, tienes que comer esto, porque es importante. Típicos consejos estúpidos que serán, como el de obligar a la gente a que tome un vaso de agua con limón, cosa que yo a veces sí hago y recomiendo, pero no por el hecho de que piense ni mucho menos que quema grasa, sino porque me parece una buena forma de empezar la mañana, pues la vitamina C como que espabila un poco, o sea, es una cosa como que te refresca en ese momento y que puede ser un patrón de conducta más elaborado que beberse un vaso de agua sin más, que te hace recordarte desde que te levantas que estoy intentando cambiar de hábitos o esforzarme en conseguir algo, ¿no? Pero no porque tenga efecto alcalinizante ni rollos de esos. Entonces, el tema es que igual que si le mandas que se hace el zumo ese o que durante las comidas no puede beber o cosas así, de esas que no sirven para nada que se dice a la gente, o no cocines con el microondas. Igual que se le meten miedos infundados y la gente los hace porque se lo ha dicho la dietista de confianza, pues igual si la dietista de confianza dijese, mira Pepita, esa ración que te pones tú de filete, que parece un dedo pulgar, te olvidas del tema. Te vas a comer verduras para saciarte, pero también una buena cantidad de proteínas. Y a partir de ahí empezamos a ajustar los hidratos de carbono y las grasas, que es que también se olvidan mucho la gente de las grasas, cuando son súper importantes. ¿Cómo puede ser que Pepita, que va al dietista, sepa que no se puede beber agua durante las comidas y no sepa lo importante que es comer pescado azul pequeño? Cosas que no te explican. Por eso, en este vídeo, que como siempre pues me ha quedado muy variadito, lo que yo quería transmitir es que para mí esa nutrición que se vende como deportiva es para todos. Lo que no vamos a tener que hacer posiblemente pues es la suplementación, el timing, porque no tenemos 2 entrenamientos al día, pero la base es la misma para todos. Y para las personas que están enfermas, casi que también. No hay distinciones y nos apoyaríamos más unos a otros si cuando tú pones una receta, aunque coge en algunos puntos, dices, mira, pues esto es bueno por esto y por esto. Que yo es algo que me he propuesto y lo voy a intentar hacer mejor de lo que estoy haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, como puse ayer, la quinoa. Pues la quinoa yo sé que es un pseudocereal que a mucha gente le va a sentar bien. Pues no voy a comer siempre avena, voy a tomar también quinoa para que gente que no le sienta bien la avena pueda verlo. Porque la avena, ya sabéis que un poco de gluten, aunque sea por contaminación cruzada, se declara que tiene. Entonces, pues bueno, pues quinoa tipo arroz con leche. Pues sí, ¿por qué? Porque la canela ayuda a regular la insulina en sangre, el limón es una forma de dar un toque de sabor delicioso junto con la canela, sumando al alimento, pero sumando no calorías, ni hidratos. Porque para estar sentado toda una puta mañana, ¿qué necesita una persona echarse ahí unos dátiles o un plátano? Nada, no los necesita. A lo mejor necesita más tomarse pues un trozo de cacao de un porcentaje elevado con un té verde, que son componentes muy interesantes, antioxidantes, y decirle, mira, pues le podrías echar un poco de jengibre y eso potenciaría su efecto antioxidante. ¿Por qué no damos ese tipo de consejo de nutrición óptima de verdad? No solo de intentar imitar a la industria alimentaria en dar sabores atractivos, porque la receta se la aprende, pero sigue sin entender por qué eso es sano y qué es lo que le va a sumar a su alimentación. Pero que sigan de verdad. Es decir, no que me diga la vitamina que tiene un alimento, ¿vale? Que se compra una tabla de alimentos, eso, y lo sabe cualquiera. Que digan eso. Pepita, que el sofrito es muy sano. Sigue haciendo tu sofrito, ¿vale? Sí, eso sí, porque te ayuda a absorber más los antioxidantes. ¿Que te tomas un buen pan de masa madre? Pues sí, pues échale arriba un huevo ecológico o échale un poco de aceite de oliva virgen porque va a tener menos índice glucémico y porque te va a saciar mucho más porque lleva grasas y las grasas son necesarias para un sistema hormonal y el de la mujer es muy delicado. Pues este tipo de consejos que no cuesta tanto y que la gente realmente sí los quiere saber. Yo creo que la información de verdad la apreciamos y la queremos. Si no, personas como Fin de Revolucionario o Luis Jiménez de lo que dice la ciencia para adelgazar
nunca jamás habrían tenido seguidores. Y mirad las ediciones que venden de sus programas, de sus libros, y cada vez hay más gente interesada por su salud. ¿Que no es para un público que está empezando? Pues quizá no. Pero es que bueno, hay gente que ya vemos todas en las redes sociales que lo que necesita es decirle, mira, aprende un poquillo de educación y para moverte. Porque hay mucha gente que se escuda en lo de no me puedo permitir un dietista o lo que sea para hacer unas preguntas en algunos grupos que hay en Facebook que de verdad yo no sé, o sea, creo que a lo mejor asumir que hay cosas que no tienen solución y pasar de ellas olímpicamente sería lo mejor. No me puedo olvidar de que tengo aquí una pregunta que me hicieron y la voy a leer porque tenía un poco que ver con esto. A ver si la encuentro. Tenía que ver con el tema de ajustar macros principalmente. Creo que la tengo aquí. Sí. Me decía realmente la pregunta, ¿cómo se ajusta una dieta? Macros. Desconocido. Me gustaría saber cómo podría hacerlo yo, para mí, para mis peques. Para mis peques no, ya lo digo ahora. No tengo necesidad de adelgazar, pero me gustaría saber hacerlo por un tema de salud. Puede que crea que estoy comiendo estupendamente y no es así. Eso es un poco lo que yo decía. O sea, vamos a ver. Si tú comes comida real y un niño no tiene que ajustarse a dieta nada. O sea, un niño no. Porque un niño, entre un niño y otro hay mucha variabilidad. Entonces, a un niño contarle calorías, no. O sea, que si tiene hambre, que coma un alimento saludable. Porque negarle un alimento porque no entra de sus macros a un niño es que eso puede ser un problema grave. O sea, un niño se puede regular y se debe regular por su apetito completamente. O sea, es que en los propios estudios se sabe que entre un niño y otro de las mismas características hay mucha variabilidad en el apetito y en las necesidades. Entonces, cada niño que coma según el apetito que tenga comida real. Para los niños no hay calorías y macros, por decirlo de alguna forma. Sentido común, que en su plato haya pues su verdura, su proteína y tal. La mierda esa de plato de pasta hasta arriba con una salchicha de proteína, pues obviamente no. Pues que igual que puede hacer un mayor, en vez de un plato de pasta de trigo, pues se puede tomar un cereal entero, se puede tomar sus verduras y se puede tomar pues una buena fuente de proteína animal o vegetal. Pero no contando calorías, que se regulen por su propio apetito porque son las edades en las que tenemos para tener esa conexión con nuestro cuerpo y realmente aprender a regular el apetito desde nuestro interior. A no ser que sea un niño que parezca sobrepeso, que en ese caso habrá que llevarlo a un dietista, por supuesto. Y aún así, la mayor parte de dietistas no le van a querer contar calorías, le van a querer enseñar a comer y que haga deporte. Realmente no es que yo piense que sea necesario comer X calorías o X macros por salud, porque realmente no hace falta hacerlo contando, sino simplemente tener coherencia a la hora de elegir los alimentos. Pues típico consejo que para mí pues da muy bien Sacha Fitness, tipo, pues oye, que haya algo de proteína en cada comida. Por ejemplo, pues eso, pues hace sus tortitas por las mañanas con unas claras. O si eres español y te gusta más las tostadas, pues le echas un huevo encima, otro día un buen jamón ibérico, otro día le echas un poco de hummus, cosas de ese estilo. Pero realmente yo no me imagino una persona que no sea profesional contando macros, es decir, con esta pregunta elaborada así. Si tú te metes, por ejemplo, en el grupo de Facebook de Fitness Revolucionario, que creo que se llama el Plan Revolucionario, hay mucha gente que se crea su propia dieta porque tiene pues sus objetivos ya más, pues que es una persona que no solo come sano, por lo que digo, lo que deberíamos hacer todos, ejercicio y tal. Entonces, esas personas han aprendido mucho otras cosas antes de ponerse a contar sus macros. Entonces, eso quizás sea lo importante. El consejo a nivel general que puedo dar para aprender a hacer esto desde mi punto de vista, pues es, te metes en el blog de Fitness Revolucionario, lo lees, tiene varios planes que se pueden comprar muy baratos. El plan R28 es un plan que viene con menús para un mes entero, creo, que te enseña diferentes platos y te enseña las proporciones que tiene que haber en un plato, ¿no?
Contar macronutrientes es que literalmente es un trabajo de chino. Y es que un dietista no solo cuenta macronutrientes, cuenta micronutrientes también. Entonces, me parece que una persona normal en su casa, pues no sé, no es ningún tipo de desprecio, es que es como hacer cosas con el ordenador, que yo no soy informática, pues no voy a meter la mano ahí, que aún lo voy a estropear más en vez de arreglarlo, ¿no? O sea, me refiero a ese tipo de cosas. Entonces, ya he dicho muchas veces que en el blog de Bacteria Nutritiva hay un libro que pone mi regalo y donde pone mi regalo, lo repito, en la web de Bacteria Nutritiva, donde pone mi regalo, hay un ebook que dice cómo diseñar mi propia dieta y ahí te lo explica todo. Y el libro está bien. Aunque creo que si te lees el libro primero de Luis Jiménez de lo que dice la ciencia para adelgazar, puedes sacar una idea clara de lo que es una alimentación correcta e indirectamente te lleva a esos macronutrientes buenos. Aunque tú no cuentes macronutrientes, si sigues más o menos los consejos que él da y lo que te explica y lo has entendido, el libro, que es lo importante, lo has entendido, pues ya vas a consumir ese mínimo de proteínas, porque has pillado lo que te ha dicho. Hasta saciarte, verdura y proteína, hasta saciarte. Y lo otro depende de la actividad que vayas a realizar. Y lo que comes entre horas, pues frutos secos, fruta, un lácteo entero. O sea, al final ya se van a ir regulando las cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy en día, y yo entiendo que en cierto modo se retroalimenta con este tipo de vídeos y tal, pues muchas veces hay preguntas que son casi que ni a los estudiantes de nutrición nos las permiten hacer, ¿no? Porque ya sabéis que yo soy dietista y estoy estudiando nutrición. O sea, a mí nunca me han explicado tanto las cosas como yo las explico aquí. Entonces, tendría que hacer, pues no sé, un curso de 10.000 horas. Y aún así es imposible, porque todas las profesiones que son de ciencias de la salud, pues un fisioterapeuta, un dietista, tiene una parte que es un poco un arte. Porque tú tienes muchos conocimientos, pero tú los decides aplicar en ese momento, pues con un poco de creatividad, por decirlo de alguna forma, con lo que esa persona te parece que le puede ir mejor, no es A, B y C, ¿no? Entonces es el tema, que yo creo que las personas que profesionalmente no son dietistas nutricionistas, pues pueden llegar hasta cierto punto, pero no tienen esa base de conocimiento y esa experiencia clínica que aporta muchísima información de haber visto muchas personas enfrentándose, pues hay miles de herramientas y a cada persona le puede ir diferente. No hay un número mágico. ¿Qué es mejor? ¿Comer 1,5 gramos de proteína por kilo de peso? ¿1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, 2,5? No sé, depende de la persona, depende de sus objetivos, depende del resto de macronutrientes, depende de sus gustos, depende de su estado de composición corporal en ese momento. Es imposible que se enseñe todo a calcular una dieta desde cero. Y es erróneo pensar en gente en su casa haciendo cálculos para comer bien, porque primero tiene que saber mucho sobre alimentos. Como digo, esta gente existe, o sea, yo veo comentarios a diario en el grupo del Plan Revolucionario de gente que sabe incluso muchísimo más que gente que ha estudiado la carrera de nutrición, no lo dudo, a lo mejor de una cosa muy concreta, porque en nutrición obviamente se estudia mucho más global todo, pero bueno, pero saben. Es gente que sabe. Y hoy en día os puedo asegurar que a veces la gente hace preguntas en redes sociales que estoy segura de que muchos nutricionistas, igual que yo, tenemos que buscarlas, porque son cosas que nadie nos ha enseñado. Es un trabajo, pero para mí bonito porque yo también aprendo en ese proceso. Pero es que, no sé, poneros en vuestra piel de vuestra propia profesión y que tenéis todos los días a no sé cuántas mil personas que os están haciendo preguntas sobre vuestro área de conocimiento, pero que es súper mega extensa un área de conocimiento como la nutrición. Entonces, también pues a veces hay preguntas, pues ya digo, nutrición infantil, no se cuentan macronutrientes y un adulto, pues bueno, pero es que aún así, con mi experiencia os puedo decir que, por ejemplo, aunque ese libro de Bacteria Nutritiva me parece que está genial, que yo me paso por el forrete todas esas fórmulas y que ya llega un punto que tú ya tienes interiorizado cómo tienes que hacer las cosas y no te hace falta eso. Tienes tus propias técnicas que incluso has desarrollado tú porque sabes que te funcionan mejor que esas fórmulas teóricas, que hay miles para calcular lo que necesita una persona y que realmente a lo mejor se corresponden con la actividad o no. De todas formas, ya digo,
mi objetivo da herramientas. Ese libro de Bacteria Nutritiva está bien, el libro de Lo que dice la ciencia para adelgazar también está muy bien y bueno, en general todo lo que publica Fitness Revolucionario está bien. Tenéis el plan R28, tenéis su libro Mentiras que engordan, bueno, todos los ebooks que él haya escrito que no vayan directamente de entrenamiento, pues lo podéis leer. Y empiezas a leer de muchas personas y te vas haciendo tu composición de lugar. Pero obviamente pues esto pues entiendo que tienen sus límites. Pero es que incluso yo misma lo tengo que hacer cada día, decidir en qué quiero invertir mi tiempo para formarme. O sea, yo, por ejemplo, la asignatura de más peso que tengo este cuatrimestre en la universidad es microbiología, que no tiene nada que ver con nada de lo que me va a preguntar nadie, seguro, casi nunca. Y también la he tenido en la formación profesional. O sea, quiero decir que es un campo de conocimiento más amplio de lo que se piensa a veces. Y después hacen preguntas muy concretas, como por ejemplo eso. ¿Qué es mejor, levadura de cerveza o levadura nutricional? ¿Tú sabes el curro que se tiene que pegar una persona para buscar todos los estudios que haya sobre eso y ver si al final de esos estudios hay diferencias o no, o es solo un producto de marketing? Y la gente te hace esa pregunta en plan que se piensa que, bueno, pues sí, que tú tendrás 10 horas al día para dedicarte a investigar eso y contestarle. Y aún encima, si no le contestas, eres una borde. Obviamente no lo digo por esta chica en concreto que me ha mandado esa pregunta, sino en general con cosas que pasan a veces, ¿no? Y digo, joder, si yo pago una carrera y a veces pregunto estas cosas y es que no me sabría ni contestar. Y el profesor me dirá, si quieres saberlo, busca tú, invierte tú tu tiempo en buscar esos estudios. A mí no me sale de los huevos. Así de claro. Porque esto es así, ¿no? O sea, nadie sabe todo de todo. Está claro, eso es imposible. Aunque hay gente que sabe mucho. Y por eso yo siempre os invito, pues eso, o que sigáis el Twitter de Rubén Murcia. En el grupo de Real Fooding hay mucha gente que a veces escribe textos que son nutricionistas, Víctor Robledo, por ejemplo, que explica bastante las cosas, o sea, que realmente se puede aprender, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Que vemos que es un poco al final pues lo que pasa, que mucha receta, pero no sé lo que hay detrás de esa receta, entonces al final pues no tengo herramientas para ser creativo y yo mismo estructurarme en mi propia dieta, ¿no? Y yo os digo que para mí los que más me gustan a ese nivel y mi referencia va a ser siempre Fitness Revolucionario y bueno, también pues por supuesto ya si te gusta un poco más científico, pues gente como Walter Suárez, como Ismael Galancho, aunque también tiene unos toques de entrenamiento importantes, o incluso Sergio Espinar, o sea, tú te pones a leer todo lo que tiene Sergio Espinar en el blog y también pues puedes aprender muchísimo, ¿no? Es cuestión de ponerse y de echarse horas. Porque lo que nosotros muchas veces queremos es que nos den un librito mágico de 3 hojas en lo que nos expliquen todo. Y cuando te das cuenta que en vez de librito mágico de 3 hojas es que tienes que dedicarte años y años y que nunca vas a parar de aprender y desaprender lo que habías aprendido, pues es cuando digo, mira, te tiene que gustar, porque realmente una ciencia como la nutrición que está empezando y que se está renovando continuamente siempre va a ser así. Pero hoy en día, pues mira, sigues a 4 personas de referencia, lo que van publicando, muchísima gente, no os pensáis que es que nos sobra el tiempo, nos lo bajamos, los podcasts los escuchamos cuando vamos en el bus, cuando vamos a la compra, yo qué sé, en cama en vez de leer un libro, pues leemos un artículo que alguien ha publicado en un blog, o sea, es cuestión de aprender, al final de un blog que sea más o menos con referencias científicas, las suelen poner, a lo mejor no te puedes leer el artículo entero si no está en Open Access, pero te puedes leer el abstract, así se va aprendiendo. Y en Internet hay muchísima más información de la que vosotros os podéis creer. Y aunque es cierto que hay mucha que no es de calidad, hay mucha que sí es de calidad. Y simplemente cuando empiezas a ser una persona con criterio, aprendes a discernir. Que esa, al final es el poder verdadero, ¿no? No solo aprender, sino tener suficientemente criterio para decir, ¿merece invertir mi tiempo en que lea esto o no? ¿No? Pues ya está. Bueno, este vídeo, como siempre, mega largo. Muchas gracias por haberlo visto. Espero que os haya resultado interesante y que tengáis un muy feliz día.